In October 2018, representatives from the Union of those affected by Chevron Texaco in Ecuador, together with activists from different international organizations, symbolically took over the facilities of the Swiss investment bank UBS, a private entity which has millions of dollars invested in Chevron Corporation. Buenas tardes con todos. Hemos venido a este lugar para que conozcan que Chevron es causante de la muerte de más de 2.000 personas en la Amazonía ecuatoriana, de la extinción de 2 pueblos indígenas, de la contaminación de más de 500.000 hectáreas de selva tropical amazónica. Es uno de los peores casos de violación de derechos humanos. Ese es el crimen causado por Chevron. Este banco de aquí de Suiza tiene invertido más de $1.000 millones en Chevron Corporation. Este banco es cómplice del crimen de Chevron. Por eso le exhortamos al banco que saque su inversión de Chevron. Mientras no saque su inversión, son criminales igual que Chevron. Si este banco se preocupa, debe sacar sus inversiones. Por eso pedimos acá que saque sus inversiones y ponga en otro lugar. Para nosotros no nos queda otro camino que seguir luchando por el bien de los que protegen también, no solo por nosotros. Por eso vamos en el camino para seguir luchando. The company Texaco, now Chevron, operated in Ecuador from 1964 until 1992. According to the Union of those affected, during this time the company deliberately discarded more than 650,000 barrels of crude oil and more than 16 billion gallons of formation water directly into the soil, streams and rivers of the jungle, affecting the health and lives of more than 30,000 members of different indigenous and campesino communities. Soy Justino Piaguaje, yo soy de la nacionalidad Siecopay, soy presidente de la nación originaria de la Amazonía ecuatoriana Siecopay. Hoy estoy aquí representando a la UDAP. Antes de que ingrese Chevron, nuestros ríos eran totalmente limpios, no eran contaminados. La selva nos daba todo, la alimentación, los ríos nos daban los pescados, la selva nos daba medicina. No tenemos otra opción de ir a otros ríos, a otros espacios territoriales, y lamentablemente con ese conocimiento que tenemos nos toca seguir utilizando esa agua, ese río, los peces que están ahí en ese río. Y ahora vemos inexplicablemente que tenemos enfermedades que nosotros antes no conocíamos. Antes no habían esas enfermedades. Para el país, en este caso ecuatoriano, ese tema era, o sea, digamos, de haber descubierto el petróleo era sinónimo de riqueza y vamos a resolver todos los problemas financieros, problemas sociales que tenía el país. Pero no fue así para los pueblos originarios. Empezó el tema de la contaminación, esos ríos fueron contaminados, el territorio reducido, ahora encerrados en una especie de una isla. Entonces, esa es la diferencia. Cuando los países desarrollados quieren intervenir, no están pensando en estos pueblos originarios que todavía tienen su vida armónica con la naturaleza. Imagínense interrumpir todo el tema cultural, la sabiduría, los ritos que realizaban nuestros abuelos, hoy existe en menor grado. Entonces, eso nos preocupa para nosotros, que la futura generación pierda esa cosmovisión de un relacionamiento armónico y también de espiritualidad con la naturaleza. Cuando Chevron intenta proteger su economía, nuestra gente cada año va muriendo. Y esa es la indignación que tenemos. Mirar, por eso dijimos hace 25 años, vamos a empezar esta lucha. Y todavía nuestra lucha no termina aquí, es transgeneracional. Since 1993, the Union of those affected has sought justice via tribunals internationally and in Ecuador in order that Chevron Texaco take responsibility for the contamination caused to the Ecuadorian Amazon. In spite of the company's legal tricks, the affected populations were able to bring the multinational in front of the Ecuadorian courts in a case known as Lago Agrio. Finally, in February 2011, the Ecuadorian tribunals agreed with the plaintiffs and in a historic ruling sentenced Chevron to pay $9,500 million for the environmental repair of the damages caused by its operations. Primero,
hay que reconocer y decirlo que en forma definitiva ganamos el juicio en las Cortes ecuatorianas. Que la Corte Constitucional de Ecuador, en última instancia, el pasado 27 de junio del 2018, aprobó la última sentencia judicial, en este caso constitucional, en el sistema jurídico ecuatoriano. Y en esa sentencia reconoce muchos derechos de los pueblos indígenas y campesinos que han sido violentados o violados por la empresa Chevron y obviamente ratifica la condena en contra de Chevron. ¿Qué es lo que hace Chevron? Recurrir a un panel de arbitrajes internacional y un grupo de árbitros privados pagados por las mismas transnacionales bajo un sistema de arbitraje muy cerrado, que cada árbitro ha ganado en promedio unos 25 millones de dólares en este caso, ¿sí? Emiten un laudo arbitral contra toda norma expresa. Primero, aplican un tratado bilateral de protección de inversiones de forma retroactiva, cosa que ya es ilegal e ilegítima. En segundo lugar, en el laudo arbitral de ese panel de arbitrajes privado, ellos disponen al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio, que es el caso que beneficia a los pueblos indígenas y campesinos, ¿sí? Disponen que se la anule. Y dicen también que el Estado implemente todos los mecanismos para impedir que nosotros podamos ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. Obviamente aquí son cosas tremendamente arbitrarias e ilegales. No tienen ninguna competencia, ninguna capacidad jurídica para ordenarle a un Estado independiente soberano que anule una sentencia plenamente establecida bajo el sistema jurídico doméstico ecuatoriano. En segundo lugar, significa también esa disposición que están ordenando al Estado ecuatoriano que viole su propia constitución, que rompa esa división de funciones entre la función ejecutiva y la judicial. Dicen ejecutivo, vaya, intrométase en la función judicial y anule una sentencia. No hay normas para eso. The Union of Those Affected warns that the outcome of this case is not only of supreme importance for the organizations in Ecuador, but for the whole world, because of the nature of the precedents which it could create. They warn that this pattern could repeat itself in other cases and places where multinationals like Chevron operate, for example in Argentina, where diverse civil society organizations and Mapuche indigenous communities are resisting fracking projects and the companies carrying them out, among them Chevron. Están afectando o violando la soberanía de los estados, que es un tema importante, de precedente jurídico. Si dejamos que ese laudo arbitral se consume, se aplique, ese hecho que hoy pasa con Ecuador van a aplicarlo después con otros estados, donde las cortes de justicia doméstica de los estados van a perder la capacidad de administrar justicia frente a las transnacionales. Porque si una corte saca una sentencia en el futuro contra una empresa, cualquiera que ésta sea, vendrán, plantearán un arbitraje internacional y dirán anule esa sentencia. O sea, ese precedente hay que evitarlo. Si el pueblo mapuche, por ejemplo, en Neuquén o cualquier otra provincia, que es víctima de los crímenes ambientales, sociales y culturales de Chevron, quedarían en indefensión absoluta. Porque sencillamente significa eso, que las cortes de justicia argentinas no van a atreverse a juzgar a Chevron, ¿sí? Y no lo van a hacer. Entonces, ¿qué garantía jurídica tiene la población víctima de los crímenes corporativos? Ninguna. El poder económico se impone y las empresas compran impunidad. Yo os invito al mundo entero. Luchemos juntamente porque en el fondo también es imponer el derecho comercial y económico sobre los derechos humanos. Un arbitraje, un laudo arbitral basado en un tratado bilateral de inversiones o de comercio se pretende imponer
a una sentencia judicial que protege derechos humanos, derechos ambientales y colectivos de los pueblos indígenas y campesinos. Ese es un tema aquí interesante en este momento, que refleja esa estructura jurídica de la cual abusan las transnacionales para obligar a los estados a someterse a su sistema y obviamente dejar a los pueblos en indefensión absoluta. In this crucial moment in which the fight against climate change is vital, companies like Chevron continue to destroy the environment, violating the human and collective rights of communities and enjoying total impunity. For the Union of those affected, this is not about an isolated case. It shows the importance of protecting the Amazon and thinking of a new, non-extractive economic model, one which respects nature and indigenous communities. Hay datos científicos que explican claramente, dejan en evidencia que el cambio climático es producto de las acciones humanas y de las grandes, que corresponde directamente a las grandes corporaciones. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso las corporaciones viven en otro planeta que no les va a afectar su vida? Hemos dicho que la Amazonía es el pulmón del mundo. La Amazonía es el corazón del mundo. Si el corazón deja de funcionar, todo el resto, las manos, los pies, los ojos van a dejar de funcionar. Así es que no es un problema aislado. Deben hacer conciencia. Creo que deben pensar quizás pensar en otro modelo, no pensar en el tema del extractivismo. Dejar a los pueblos originarios mucho más para que ellos manejen su autogobierno, su autogobernanza, su autonomía. Si los pueblos dicen, en la Amazonía han dicho, nosotros no queremos extractivismo, hay que dejarles en paz a los hermanos.